Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una nueva jornada, un día más y un capítulo más para conocer la voluntad de Dios. Estamos enravivados por su palabra y en este sector titulado Creed en sus profetas. Tenemos también no solamente la compañía de nuestro Dios, que es lo más importante aquí en nuestro programa y por supuesto en la Nuevo Tiempo, sino también para complementar la palabra de Dios tenemos el consejo inspirado del Espíritu de Profecía que nos trae el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos con alegría, saludándote, saludando a todos nuestros amigos y hermanos, contentos porque podemos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía crecer en nuestra experiencia religiosa, cristiana, porque creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Qué bueno. Hoy, como ya hemos visto, estudiamos en la Biblia, Levítico capítulo 4, ahora vamos a ampliar con los escritos del Espíritu de Profecía. Pues bien, entonces vamos a la tarea. Hemos estado viendo estos últimos días que el libro de Levítico se ocupaba de las regulaciones sobre los sacrificios, porque era lo que los levitas tenían que realizar, ¿no? Y entonces ahora Dios se propone mostrarles un tipo de sacrificio, un tipo de ofrenda que muchos consideran que era la más importante. Se afirma que de todas las ofrendas que traía el pueblo de Israel al tabernáculo, la ofrenda por el pecado era la más importante. ¿Cuál sería la razón? Voy a leer directamente del Espíritu de Profecía respondiendo a esa pregunta. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Por qué entonces esa era la ofrenda más importante? Porque el sacerdote presentaba la vida pecaminosa de quien se acercaba al templo y al mismo tiempo el incienso que expresaba el ruego hacia Dios. Y esa es la obra de Cristo. Claro. Cristo presenta su sangre derramada por nosotros
y también presenta nuestro ruego, nuestra súplica al Señor. Solo que además Él le incorpora su propia justicia, que en definitiva es la que nos hace aceptos delante de Dios. Dios no nos recibe por lo que somos, sino por lo que llegamos a ser transformados por su gracia. Así que por eso esa era la ofrenda más importante, porque representaba la plenitud de lo que Jesús hizo para salvarnos. Eso significa que al momento en que el hombre se presentaba en la puerta del tabernáculo del santuario, llevaba su corderito y el sacerdote sacrificaba allí, el cordero recibía esa sangre, esa transferencia, esa sangre, en realidad no era que tenía alguna propiedad mágica, sino era un símbolo de algo que habría de venir. Totalmente, totalmente. O sea, la sangre no tenía una propiedad mágica. La sangre, dice, como la sangre limpia, y en realidad la sangre está manchando, está ensuciando. Claro. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Es una representación. Esta es sangre contaminada, es la sangre de mi vida de pecados. Y es transferida al Cordero, que es inocente. Pero ese Corderito no es el que me salva. Me ilustra al Cordero que me va a salvar. Por eso ya hemos mencionado que la salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. Cuando Jesús muere por nosotros, me salva de la condenación del pecado. La paga del pecado es la muerte. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús muere, Él me salva de la condenación del pecado. Hoy, cuando arrepentidos confesamos nuestros pecados, Jesús, que intercede por nosotros en el santuario, coloca sus méritos, su justicia a mi favor. Entonces Él me salva de la culpa del pecado. Tengo paz, tengo perdón. Pero el pecado sigue existiendo en el mundo. Hay enfermedad, dolor, miseria, cárceles, muerte. Entonces cuando el Señor venga, me va a salvar de la presencia del pecado. Y nunca más el pecado se levantará. ¿Puede decirse entonces, en base a lo que nos ha presentado, pastor, que Cristo es la ofrenda real por el pecado? Claro, claro. La otra es la ofrenda que me anticipa, que me conduce, que me lleva a la ofrenda, con mayúscula. Quiero compartir esta declaración. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la hora de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Por eso Él es la ofrenda. Pero hay algo todavía mucho más significativo en todo esto. Él es la ofrenda, o sea, Él es el Cordero, pero Él es también el sacerdote. Y Él es el pan, y Él es el altar del sacrificio, y Él es la fuente de la purificación. Y Él es la luz. Y Él es la luz. Y Él es todo el servicio del santuario. Claro. Él es todo para mí. Y Él es todo para usted, y para ti, y para todos. Cuando la presencia de Jesús de veras está en el corazón, la vida es totalmente distinta y es totalmente significativa. Por eso dice acá, ¿con qué se podría medir la profundidad de este amor? Cuando Pablo tiene que razonar este tema, dice, pero no hay nada, nada me puede separar de este amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, nada, nada. Y después dice, ni dificultades, ni problemas, ni persecuciones, nada. Ni la muerte. Nada puede separarme de admitir la maravilla de este amor. Por eso el mismo apóstol dice, el amor de Cristo me constriñe. Y esa palabra constriñe no tiene nada que ver con los intestinos, ¿no? El amor de Cristo me impulsa, no me deja otra elección. ¿Sí? Yo elijo, pero con alguien que me ama tanto, no hay otra cosa que elegir amarlo también. Ahora, yo recuerdo que en alguna otra ocasión había mencionado estas palabras y yo me preguntaba,
¿De dónde habrá sacado estas palabras tan interesantes, tan motivadoras? Y resulta que la cita, y qué palabras, yo pienso que no habría otra manera de decirlo. Dice, Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más, ¿no? Recuerdo que lo había mencionado en alguna oportunidad. Con Cristo dio todos los recursos del cielo, todo lo mejor que el cielo tenía, ¿no? Eso es algo maravilloso que motiva, que inspira. O sea, nadie podría decir, me faltó una explicación. Nadie podría decir, me faltó un recurso. Nadie podría decir, no me dieron todo lo que me podían dar. Nadie podría decir, está complicado. Nadie podría decir, no sé qué hacer. Nadie me ayuda. Nadie me está mostrando el camino. O sea, Dios ha provisto la plenitud de la salvación para nosotros en el sacrificio de Jesús. Qué ofrenda maravillosa. Realmente eso nos conmueve, nos insta, queridos amigos, pero sobre todo nos inspira. Estamos camino al cielo y obviamente lo hacemos a través de la palabra de Dios. Por favor, tenemos unos breves instantes y ya retornamos para el cierre de nuestro programa. Hoy encontré una cita muy inspiradora y quiero compartirla contigo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Hermosa cita, ¿verdad? La puedes encontrar en este libro maravilloso, Mente, Carácter y Personalidad. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar este aplicativo de Elena G. de White descargándolo del Play Store o del App Store. Volvemos ahora con la invitación final y la oración que nos despide. Hay una pregunta levantada por el apóstol San Pablo que usted y yo tenemos que contestar en algún momento, y en realidad ese momento es ahora. La pregunta dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te dejo la pregunta y que todos podamos darle a Dios la mejor respuesta. Querido Dios, ¿a dónde vamos a ir si descuidamos una salvación tan grande? Pero no la queremos descuidar. Estamos aquí para decirte gracias. Gracias por la inmensidad de tu sacrificio, gracias por la entrega generosa, gracias por el amor sin límites. Estamos aquí para decirte perdónanos por nuestra indiferencia, por nuestra rebeldía, por nuestra lentitud en hacer tu voluntad. Estamos aquí para decirte recíbenos como tus hijos una vez más y ayúdanos a vivir y a compartir la fe y la esperanza para que este Jesús que dio su vida por otros, por mí, también su sacrificio sea válido para todos. Bendice a nuestros hermanos y amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy Reavivados por su palabra, creed en sus profetas. Nuestro compromiso, encontrarnos nuevamente, Dios mediante, el día de mañana. Hasta pronto.